En el trasnoche de la radio. Historia, patrimonio y antigüedades. Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar. Estamos de vuelta, estamos junto a Carlos Barría de Casa Sar. Oye, nos ha llegado una cantidad de preguntas, Carlos, impresionante, te las quiero... Es un tema que llama la atención, dime. Sí, lo que pasa es que es un tema que es fuerte. Uno no puede dejar de negar que es difícil hablar de este tipo de cosas, por eso que hablamos de lo parcial, más que entrar en detalle de los crímenes propiamente tal. Acá hay un auditor que nos preguntaba, porque esto es una serie de capítulos que vamos a tener. La semana pasada estuvimos con él, Chacal de Nahuel Toro. Acá un auditor nos hizo una pregunta muy interesante, que es, en el caso del Chacal de Nahuel Toro, ¿fue psicópata o un asesino producto de sus precarias condiciones en comparación con los psicópatas de Viña del Mar? No, lo segundo. Él fue producto de las circunstancias del alcoholismo, del analfabetismo, de las circunstancias de él. No es considerado psicópata, si bien tuvo un instinto criminal, indebido, todo. No fue como los psicópatas que planificaban. ¿Qué era un psicópata? Eso derechamente. Claro, lo que pasa es que acá hay un punto que es muy interesante tocar, que tiene que ver con la espacialidad en el tiempo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Con que lo que ocurrió con el Chacal de Nahuel Toro fue algo injustificable, porque cuando se habla de la matanza, de cometer un homicidio, varios homicidios en realidad, sí, además que él estaba esperando una plata, no llega, hay un impulso, hay una... Estaba ebrio también, ¿no? Estaba ebrio, bueno, pero ocurre en una fecha en particular, ¿no? Lo que ocurre con estos psicópatas, con Top Collins y Sagredo, sí, es que hay una espacialidad más amplia. En el punto es que son varios días, diferentes personas, casi 2 años, mismas motivaciones. La misma motivación. Y ella es mayorista. Pero había una coordinación. O sea, había un relato. Exactamente. Había como, bueno, nos vamos a juntar, como decías tú, aparejar, le llamaban. Vamos a aparejar, era ir a mirar a personas que estaban intimando en lugares aislados de Viña del Mar y se ponían a mirarlos. Cuando lo descubrían, que los estaban mirando, ellos los mataban simplemente, y a las mujeres, en 4 casos, probados, hubo violación. Como te decía, es tan psicópata el tema que en uno de los casos matan a la persona y la mujer andaba con una guagua de pocos meses. Claro, yo estaba revisando algunos datos acá. Claro que hay más planificación, mucho más frío, rasgos psicopáticos, frialdad, manipulación, poca empatía. Se juntaban para ir a hacer esto. Es cierto que nunca hubo arrepentimiento real, ¿no? Mira, Sagredo nunca mostró arrepentimiento a sangre fría, confesaba, decía, mira, daba detalle de cada uno de los crímenes. Top Collins era más... él se supone que estuvo más arrepentido, pero él actuaba bajo la influencia de Sagredo. Sagredo era el más psicópata, sin dejar de ser el otro, obviamente, participaban los dos en Ahora, vamos al desenlace de esta historia. Ellos son condenados a muerte, a la pena capital, sí, a la pena más gravosa en aquel momento, que fue bien cuestionado, después apareció en órganos internacionales, etcétera, pero pidiendo no, pero no había, el indulto, en este caso no había muchas atenuantes, pero hay como una... lo existió con el Chacal de Nahuel Toro, sí habían. A mí lo que me parece impresionante desde el punto de vista del archivo histórico es que, bueno, hay muchas imágenes, bueno, no están todas las imágenes porque obviamente hay varios reportajes, incluso hay un libro de Carlos Pinto donde habla de este tema. Sí. Bueno, todo esto fue llevado, insisto, al texto, cine, a la televisión, varios libros. Pero las imágenes son imágenes que son muy fuertes de ver, porque uno se imagina todo el contexto, ¿no? De 2 personas que están condenadas a la muerte. Es que esto matar por gusto. No, pero además, ¿cómo termina todo, no? Porque claro, terminan fusilados en Quillota. Terminan fusilados en Quillota, fue el último fusilamiento que se da en Chile. Además, todo esto grabado, básicamente. Hubo periodistas que llegaron al lugar, sí, un equipo de Televisión Nacional de Chile y otro... Está grabado el fusilamiento. Está grabado como material... No se puede mostrar. No se puede mostrar, evidentemente, pero la previa sí. O sea, se le ve que llega esta persona con 2 curas, ¿no? Con 2 curas. O había un Chile muy católico, muy... Mira, Sagredo nunca estuvo arrepentido. Tú lo que me preguntabas delante era sobre, claro, los fusileros que son de gendarmería. A uno de ellos, en este caso fueron 2 pelotones de fusilamiento, a uno de ellos se le pone un tiro de salva. Entonces, siempre va a quedar la duda cuáles fueron los que dispararon de verdad y uno que no. Entonces, para tener
también debe ser un peso de conciencia matar a un semejante, aunque sea hay policía uniformado, gendarme en este caso, porque ellos tienen que recibir la orden de disparar, ¿no? Y bueno, sea como sea, y en la creencia que sea, es fuerte matar a un... más cuando no está en una situación de guerra, sino que condenado a muerte, saber que tú mataste a alguien. Cuéntame el tema de la salva. Eso, que dentro de lo... Porque tú me lo acabas de contar, pero en el fondo eso ha sido estudiado. Acá hay una persona que me dice, estudiado. Por ejemplo, mira, hay un auditor que es una persona que trabaja que fue parte de Carabineros. Me dice, nosotros lo vimos como ejemplo en casos de estudios legales cuando hice el curso. En el proceso penal es por el cargo de conciencia que puede generar. Exactamente, para no generar un cargo de conciencia y tener siempre la escapada que yo pude haber sido el que tenía la salva y no necesariamente el que causó la muerte. Imagínate. Entonces siempre existe. Igual que entran con zapatillas para que teóricamente no lo escuchen los que van a ser fusilados cuando entra el pelotón. Y lo otro es que hay un cura, en este caso 2 sacerdotes, que le van rezando al oído y se van alejando. Y van levantando la voz en la medida que se alejan. Y ahí bajan el sable y son fusilados. Hay más casos que vamos a estar viendo la próxima semana. Sí. Porque está el caso... ¿Cuál es el caso? Vamos a ver el de auto oficio la próxima semana. Que es otro psicópata también. En el norte de Chile, el psicópata de alto oficio. Y después vamos a ver el del Tila. Y con eso vamos a terminar esta serie entre los dos vimos son los casos quizás más emblemáticos o lo que más recuerdan, porque hay casos anteriores también emblemáticos, pero son de principios de siglo o del siglo pasado, que ya no están muy en la conciencia colectiva. Pero estos casos, para la gente que vivió este siglo, y los psicópatas del Chacal de Nahuel Toro, los psicópatas de Viña, Alto Oficio y el Tila, están más o menos frescos todavía en la memoria nacional. Lo último quiero preguntarte, Carlos, antes que volvamos con los textos, porque hay varias personas que nos están preguntando cómo se pueden ganar estos textos, tanto el de Juan Antonio Ríos como el de Mario Góngora. ¿Cuál crees tú que es lo que se puede, más que aprender, como el resumen de este caso policial, propiamente tal? ¿Cómo lo ves tú? Porque tú lo viviste, lo has estudiado también. Claro, mira, es que la psicología de las personas es tan distinta que siempre van a haber espacio para que aparezcan asesinos seriales, como en este caso, como el de alto oficio. Siempre hay un espacio, siempre hay que tomar las precauciones, y que en cualquier parte puede estar. Imagínate que esto era uniformado, que se supone que a través de ellos mismos estaban encargados de hacer las pesquisas de los asesinatos que estaban cometiendo ellos mismos. Mira lo absurdo que puede llegar a ser. Encargados de la ley y contraviniendo directamente la ley, pero en este caso en psicópatas. O sea, no hay otra, porque si hubiera un interés económico o un interés de venganza, algún interés anexo, puede ser incluso servir como atenuante. Pero salir a matar por matar y de paso violar a las parejas de gente que no conoce, porque si bien ellos robaron, en varios casos se apropiaron de cosas, al médico, por ejemplo, que se iba a casar con la enfermera, al médico que pillaron le robaron el instrumental médico, un estetoscopio, le robaron el maletín y nunca hicieron nada con ellos, lo encontraron en su casa, fue una de las pruebas que lo incriminó y que incriminó a Sagredo. Robaban una caja con cassette, el poco dinero que podían tener, cuánto dinero va a tener un taxista. Entonces el móvil no era el robo, el móvil era el voyerismo, era psicopatía. Satisfacer una... Sagredo tenía otro problema, había tenido antes un problema por exhibicionista. En Viña del Mar, afuera de un supermercado, se había desnudado delante de una niña de 12 años. La madre lo vio y salió, y Sagredo se subió a una micro. Y ella salió en auto, detrás de la micro, gritando y diciendo que a él iba... ¿Sabes que Sagredo salió y le disparó 2 tiros al auto? No mató ni hirió a nadie, la señora dejó de perseguirlo, se descubrió que había sido él, pero no se le encausó, siendo carabinero. Imagínate. Dijo que había despedido, pero eso fue anterior a todos estos casos de psicopatía. Ahora, hay un dato bien interesante, yo siempre recomiendo también ver la experiencia que no ha pasado tan solo en nuestro país, sino que en otras partes del mundo. Fíjate que hace harto rato... han ido apareciendo muchas, tú has visto las series en Netflix y ¿sí? Las plataformas donde se ven a estos asesinos seriales y se genera un efecto muchas veces como de fanatismo, como que se les genera una especie como la gente reacciona es bien
de forma muy distinta y compleja. Es muy distinto. Hay personas que se sienten identificadas. Pero fíjate que en los Estados Unidos hay una serie que lo manifiesta muy bien, que está basada en hechos reales, que se llama Mindhunter, que es una serie de Netflix que no se llevó a cabo la segunda temporada. De hecho, todo el mundo está pidiendo la segunda temporada. Habla habla en principio de dos policías del FBI que comenzaron a estudiar a los asesinos seriales de los Estados Unidos. Estamos hablando de casos como el de Charles Manson, el de Ed Gein, el de el primer caso serial en Chile, el de los psicópatas de Viña. Imagínate que se sentaban con ellos a conversar, pero con un sentido psicológico y un sentido académico, para poder entender los patrones. Todo esto obviamente no era muy compartido por el propio FBI, porque decían, ¿cómo vamos a...? Claro, en esa época había menos, estamos hablando del año 70 incluso, ¿cómo vamos a sentarnos a hablar con este tipo? Bueno, ellos pensaban, y bueno, ahora hay todo un tema, hay una unidad psicológica y hay todo estudio para prevenir y todo. El silencio de los inocentes, la película. Bueno, también... El silencio de los corderos le llaman. También hablas tú de esa película. O sea, todo esto se generó en diferentes partes del mundo un interés por poder conocer, más allá de querer generar una especie como de... Es que es un estudio psicológico psiquiátrico. Exacto, por eso te digo, pero para poder prevenir, para poder identificar lugares donde podría ocurrir algo parecido. Pueden surgir en las partes más íntimas, puede salir, en este caso, de la policía, puede ser sacerdote, puede ser un bombero, entonces es difícil. Puede ser cualquier persona, en definitiva. Cualquier persona se Pero puede... Es increíble cómo estos casos fueron llevados también al cine y generaron tal impacto y reacción de ciertas autoridades. Bueno, en Estados Unidos, lo que te digo yo, vale la pena ver esa serie, donde estos policías fueron muy criticados, no les pasaban plata, eran como, ustedes son los que hablan con los asesinos. Y después, ellos, uniendo varias cosas, lograron establecer conductas para poder solucionar casos que estaban siendo investigados. Y lograron hay una tendencia base en lo exactamente, no, sí, es tremendo. Un hilo conductor, digamos. Es tremendo, es realmente impresionante cómo conversaciones con un cierto cuestionario que estaba todo visado por una psicóloga y tal. Bueno, eso te lo explican en la serie propiamente tal, que está basada en hechos reales. Cómo esas conversaciones que para muchos les parecían banales, incluso morbosas, porque contaban detalles de todo, terminaron generando una unidad especial para poder prevenir. Realmente ¿sabes lo que llama la atención en el caso de los psicópatas de Viña? Que eran dos. Generalmente hay muchos asesinos seriales, pero actúan de a uno. El denominado lobo solitario, ¿no? Claro, generalmente son los asesinos seriales, son lobos solitarios. Pero que sean dos, es difícil, son contados los casos. Y además lo que llama la atención de lo que tú has dilucidado de este tema es que ambos tenían, si bien fueron cómplices unos con el otro, y eran psicópatas, derechamente, ¿no? Derechamente. Uno aparentemente era como el alfa y el omega, ¿no? El amo y el esclavo se le denomina en una jerga como psiquiátrica o psicológica. A uno que le obedecía al otro. Tenemos los textos, los vamos a estar regalando. Te paso el que se va a Santiago y el que se va a regiones. Tengo en mi mano izquierda Juan Antonio Ríos, el presidente olvidado de Milton Cortés, del Centro de Estudios Bicentenario, que habla precisamente de este segundo mandatario de los presidentes radicales. El presidente olvidado. Y aquí tenemos a Mario Góngora, 11 opiniones de 11 intelectuales sobre este insigne historiador chileno, considerado uno de los mejores, o el mejor para algunas corrientes del siglo XX. Para ganarse estos libros tienen que escribirnos por qué quieren los libros a este QR, o el de Santiago lo retiran en la tienda, que queda en Avenida Conde 1653 en el Barrio Italia, y el segundo libro, el que va a regiones, se lo vamos a mandar a nuestro costo vía Starken a domicilio. Así que nos escriben, yo la próxima semana digo a dónde fueron asignados, a dónde fue a dar cada libro y con quién. Buscamos lo más interesante, una persona que realmente esté interesada por conocer algunos de estos libros de historia. Y vamos a seguir regalando libros de historia, siempre. Yo les voy a pasar tu WhatsApp y el Instagram a quienes me lo pidan a través del WhatsApp de inmediato para que se comuniquen contigo. Exactamente. Yo mañana, si fuera por mí, voy a dormir. Este me lo llevo para la casa, digamos. Si fuese por mí, este me lo llevo. Está muy bueno. Creo que vamos a regalar solo uno. No, este está buenísimo. Ya, pueden enviarte tus mensajes ahora que vas camino a casa, ¿no? Sí, pueden escribir. Yo voy a llegar a casa a ver el Instagram, pero mañana en la tarde voy a ver a quién le mandamos uno y quién el otro. Ahí está tu cámara, haz la invitación para que vayan a Casa Sar. Bueno, pueden ir a visitarnos al Barrio Italia, a Casa Sar,
A través del Instagram lo pueden ver virtualmente o ir a Avenida Condel 1653, esquina Mujica. En Premio Regalia tenemos 12, ahora son 13 salas compartimentadas. Nuestra especialidad es las ciencias sociales, historia, política, biografías, todo sobre Chile, literatura, psicología, derecho, arte, deportes. Tenemos una sala para cada tema. Son 13 salas. Próximamente tenemos 12 en este momento y próximamente vamos a inaugurar la número 13, que está dedicada a una nueva área, el collage. Vamos, porque hay mucha gente haciendo cursos de collage y vamos a una sala habilitada especialmente con revistas antiguas, con revistas con imágenes de todo tipo, con enciclopedias que tienen muchas ilustraciones para las tijeras, para las personas que hacen arte con papel. Muy bien. Vamos a estar atentos entonces, auditoria, nos pide los datos. Nosotros seguimos conversando aquí con Carlos. Carlos, gracias por venir. Siempre es un gustazo poder conversar contigo. Buenas noches tras noche. Buenas noches tras noche. Chao. Nos vemos la próxima semana. Probablemente de miércoles por el jueves. Eso, un abrazo grande a todos. Seguimos avanzando. Quedan 3 minutos para las 3 de la mañana y escucharemos, William, a esta hora, Ángel Parra Trío. Estás en Vivo de la radio. En el trasnoche de la radio. Historia, patrimonio y antigüedades. Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.